Decía Aristóteles que la justicia es la virtud suprema y precisamente de justicia, ética y de responsabilidad trata el tema que hoy les vengo a presentar. Muy buenas noches, estimados compañeros y docentes. Mi nombre es Luisa del Peso Quirumbay y tengo el honor de presentar el Código Deontológico del Abogado Litigante, elaborado por el grupo número 1 de la carrera de Derecho. Este código es una herramienta esencial. ¿Por qué? Porque como debe de actuar un abogado litigante en su práctica profesional, no solo desde lo técnico, sino desde lo humano y lo ético. Iniciaremos analizando el preámbulo, donde se refleja la visión humana del abogado y el propósito del código. El preámbulo nos recuerda algo muy importante, que ser abogado litigante no es únicamente pelear un caso en los tribunales. Más allá de la técnica, la abogacía es una vocación humana, no solo de un ejercicio legal. Nosotros como estudiantes de derecho nos estamos preparando o nos estamos formando como abogados, representamos esos valores. El abogado litigante personifica la justicia, la integridad y más que todo el respeto. Capítulo 1. En el capítulo 1 tenemos los principios generales. En este capítulo vemos los principios fundamentales que guían toda la actuación del abogado litigante. Está en el artículo 1, la independencia. En un abogado litigante significa que al tomar decisiones y llevar un caso, debe de hacerlo usando su propio criterio profesional, sin dejarse influir de los que las otras personas quieran imponerle, ya sea por motivos políticos, económicos o por interés personales. Junto a la independencia tenemos la lealtad, que es otro pilar esencial del ejercicio profesional. El artículo de la lealtad implica ser fiel al cliente, actuar de buena fe y más que todo defender sus intereses y sin traicionarlo. Ser leal implica obrar con coherencia, respeto y sobre todo con compromiso con la verdad. En el siguiente artículo tenemos el secreto profesional. El abogado litigante tiene el deber de proteger la confidencialidad de la información proporcionada por su cliente. Todo lo que el cliente confía al abogado debe mantenerse en absoluta reserva. Como por ejemplo, el abogado no puede compartir detalles de un proceso con otras personas, ni usar esa información en beneficio propio de otro cliente. Tenemos en el artículo la diligencia. El abogado litigante tiene el derecho de actuar con responsabilidad, con puntualidad, más que todo con competencia y esmero en el desempeño de sus funciones. No basta solo con saber derecho, también hay que trabajar con responsabilidad, con puntualidad y sobre todo con el compromiso. Un ejemplo, pues presentar un recurso fuera de plazo por descuido constituye una falta a este principio, ya que afecta directamente al derecho de defensa del cliente más que todo y la eficacia de la justicia. Tenemos el artículo de veracidad. El abogado litigante debe de actuar conforme a la verdad de los hechos y del derecho, evitando cualquier forma de engaño o prácticamente aquí manipulación. En pocas palabras, el abogado no puede mentir ni manipular la información. En el artículo de justicia y bien común, el labor del abogado litigante no se limita a la defensa del interés individual, sino que contribuye al orden social y a la justicia colectiva.
El abogado litigante debe de recordar que su última misión es servir a la justicia y al bien común. En el artículo de dignidad profesional, la dignidad profesional fortalece la credibilidad del abogado ante los tribunales y ante la sociedad. La dignidad profesional es mantener ese compromiso que honra a la profesión. Tenemos el respeto al debido proceso. El debido proceso constituye una garantía esencial del Estado de Derecho, lo que prácticamente significa que actuar conforme a la ley y garantizar que se respeten los derechos de las partes. Tenemos un ejemplo, pues como ya le había comentado, no manipular pruebas ni presentar recursos con fines que puedan dañar a, o, a, o, o entorpecer el desarrollo del juicio. En el capítulo 2 tenemos deberes profesionales. Bueno, pues en este capítulo se organiza la responsabilidad del abogado hacia diferentes actores, como el cliente, la sociedad, sus colegas y sobre todo las instituciones del sistema de justicia. Deberes hacia los clientes. Aquí el código exige lealtad, honestidad y defensa técnica responsable. El abogado no puede aprovecharse del cliente. Debe de informarle de manera clara y actuar siempre buscando su beneficio dentro de la legalidad. En el artículo 9 nos indica que el abogado debe de actuar con lealtad, con honestidad y sobre todo con transparencia en todo momento. Debe escuchar al cliente, informarle todo sobre el estado de su proceso o de su causa y no ocultar información relevante. En el artículo 10 tenemos lo que se debe mantener una comunicación clara y constante, explicando los riesgos, los costos y posibilidades del caso. El cliente tiene derecho a comprender lo que ocurre en su proceso. En el artículo 11, pues nos indica que tiene el deber, el abogado tiene el deber de no abandonar el caso sin causa injustificada, sin causa justificada, perdón, y de obtener siempre el consentimiento del cliente antes de tomar decisiones importantes. La confianza del cliente es el activo más valioso del abogado litigante. Sin confianza no hay defensa posible. Tenemos deberes hacia la sociedad y la justicia. Bueno, aquí nos habla sobre las funciones que no es únicamente privada, también contribuye en el orden jurídico y al bien común. Este, Debe proveer siempre justicia y rechazar cualquier forma de corrupción. El abogado no solo defiende a personas, sino también contribuye al orden de la paz, a la paz y social. En el artículo 12 nos indica que el abogado litigante debe de actuar siempre dentro del marco a la ley, respetando las normas procesales y promoviendo la justicia en cada actuación. En el artículo 13 nos indica la responsabilidad social del abogado, lo que significa que su trabajo no se limita solo a presentar clientes que puedan pagarle. También implica un compromiso con la comunidad. Esto incluye facilitar el acceso a la justicia, participar en temas que son importantes para el bienestar público y sobre todo ofrecer ayuda legal gratuita a personas que no tienen esos recursos. En otras palabras, pues un abogado ético no se mueve únicamente por los honorarios. Entiende que su profesión tiene un impacto directo en la vida de las personas y en la sociedad. Por eso, aportar sus conocimientos para mejorar la justicia y apoyar a quienes realmente lo necesiten. Deberes hacia los colegas. En este deberes hacia los colegas, pues esto implica el respeto profesional, el compañerismo y evitar conductas desleales o desmigrantes. El abogado debe siempre de colaborar entre sí y no sabotear. Y en el artículo 14 nos indica que el abogado debe mantener un trato respetuoso, solidario y profesional con los demás abogados.
y así evitando conductas que dañen su reputación más que todo o que afecten a la imagen de la profesión. En el artículo 15 nos indica que está prohibido interferir en la relación de otros abogados y su cliente, así como realizar comentarios desleales. Y por último tenemos deberes hacia las instituciones. Es fundamental respetar a los jueces, fiscales, tribunales y a todo el sistema judicial. El abogado debe de actuar siempre con profesionalismo y contribuir al buen funcionamiento de la justicia. En el artículo 16 nos indica que debe comportarse con respeto, con decoro ante los jueces, ante los fiscales y de las demás autoridades. Y así atacando las decisiones judiciales, aunque no las comparta. En el artículo 17 nos indica que se espera que el abogado sea un referente social, actuando con ética dentro y fuera del tribunal, evitando conductas que desprestigian a la justicia. Bueno, pues estos deberes reafirman que la abogacía es un servicio público de responsabilidad moral, no solo es una profesión ética. El abogado que respeta las instituciones contribuye a la justicia, funcione con dignidad y confianza. En el capítulo 3 tenemos las prohibiciones. Este tercer capítulo, pues, del Código Deontológico del Abogado, recoge las conductas que están totalmente prohibidas. ¿Por qué? Porque atentan contra la ética del abogado litigante. En el artículo 16, pues, nos indica que se prohíbe al abogado litigante en usar prácticas corruptas o sobornos, lo que nos indica que ningún fin justifica el uso de medios ilícitos. Ofrecer dinero, regalos, a favores para influir en jueces, fiscales o funcionarios atentan directamente contra la justicia y deshonra a toda la profesión, más que todo aquí la profesión jurídica. También tenemos presentar pruebas a documentos falsos o documentos falsos. El abogado debe ser un ejemplo de veracidad. Presentar pruebas falsas o distorsionar hechos no solo constituye una falta ética, sino un delito. La verdad procesal es la base de aquí, es la base del derecho, y su falsificación destruye la confianza en el sistema judicial. Eh, por otro lado, tenemos hacer publicidad engañosa. El abogado debe recurrir no debe de recurrir a anuncios falsos, exagerados o que prometan resultados garantizados. O sea, la publicidad profesional debe ser veraz, sobria y digna, más que todo, reflejando respeto por la profesión y por los clientes. Abandonar injustificadamente un caso. El abandono injustificado de un caso deja al cliente en situación de vulnerabilidad y es una ética bien grave. Si el abogado no puede continuar con el caso, esto debería de informar oportunamente y facilitar a transiciones de la defensa. Defender intereses contrapuestos al mismo tiempo. El abogado no puede presentar a dos partes con intereses opuestos en un mismo asunto. Esta conducta compromete que la imparcialidad, la lealtad y el deber de confidencialidad, más que todo aquí la confianza del cliente depende de que su abogado actúe solo en su beneficio legítimo. Cada una de estas prácticas no solo dañan al cliente, sino que también a la profesión y a la confianza en la justicia. Bueno, para finalizar sobre estas prohibiciones, este capítulo 3 busca mantener la pureza moral, más que todo en la profesión, y proteger la credibilidad del sistema judicial. El abogado litigante no solo debe conocer el derecho, sino debe de actuar con honor, con respeto y con justicia. En el capítulo 4 tenemos el régimen disciplinario.
Aquí nos explican las sanciones que se puede recibir un abogado si incumple el código. Y esto se divide en tres categorías. Están las faltas leves, las faltas graves y las faltas muy graves. En las faltas leves, pues entendemos que son errores menores, generalmente descuido o incumplimientos formales. En las faltas graves están las conductas que afectan seriamente al cliente y al proceso. En las faltas muy graves implican actos de corrupción, fraude o violaciones graves al deber profesional. Dependiendo de las faltas, las sanciones pueden ir desde amonestaciones hasta la suspensión del ejercicio profesional. Y por último tenemos el capítulo 5, que son las disposiciones finales. En las disposiciones finales se establecen la obligatoriedad del código y su vigencia. Esto significa que todos los abogados litigantes deben cumplirlo sin excepción y que funciona como guía, tanto para los que ya ejercen como para nosotros que recién estamos iniciando esta carrera. Y para finalizar, este código, conclusión, para finalizar, este código deontológico nos recuerda que ser abogado litigante va mucho más allá de ganar un caso. Un abogado ético no solo representa a su cliente, también representa a la profesión y al sistema de justicia. Su actuación, ante todo, tiene impacto social, por eso debe basarse siempre en la ética, en el respeto y más que todo en la responsabilidad. Un litigante sin ética puede ganar un caso, pero un litigante con ética gana algo más importante, que es la confianza y el respeto y la sociedad. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Bueno, pues este docente, aquí como parte de mi exposición, yo planteé unas preguntas que van dirigidas hacia mis compañeros. Compañeros, ¿están listos para iniciar unas preguntas que les voy a decir? Sí, compañera, estamos listos. Ya. Sí, compañera, continúe. Estamos listos. Eh, ¿Por qué la independencia es clave en el ejercicio profesional del abogado litigante? Por favor, compañeros, ¿quién me puede indicar esa pregunta? Compañera, buenas noches. Buenas noches, compañero. La independencia es un pilar ético clave en la abogacía, que exige evitar situaciones que comprometan la lealtad al cliente y la integridad al proceso judicial. Nos permite analizar el caso sin influencias externas, asegurando el asesoramiento y las estrategias que se basan en la ley y los méritos reales del caso. Un abogado independiente inspira mayor confianza, ya que los clientes saben que sus intereses serán defendidos con integridad y sin conflictos de interés. Ante los tribunales, los abogados los valoran, a los abogados independientes los valoran percibiéndolos como profesionales rectos, apegados a la ley, lo cual facilita la aceptación de sus argumentos. Eso sería todo ante su pregunta, compañero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Voy a formular otra pregunta. ¿Qué papel cumple la lealtad procesal en la defensa de un cliente? Compañeros. Yo le respondo a esa pregunta. ¿Qué papel cumple la lealtad procesal en la defensa de un cliente? Bueno, primero que todo, la lealtad procesal significa ser transparente y actuar de buena fe en el desarrollo del proceso. En el código dice que el abogado debe ser honesto y no ocultar ni manipular nada que afecte al juicio. En pocas palabras, el papel que cumple es defender al cliente sin usar malas prácticas que dañen el proceso. Además que también protege tanto al cliente como a la integridad del proceso. Eso sería todo. Muchas gracias, compañera. Siguiente pregunta.
¿Qué valores fundamentales resalta el preámbulo del Código Deontológico del Abogado Litigante? Compañeros. Buenas noches, estimado docente y compañeros. Bueno, pues aquí en el preámbulo encontramos valores fundamentales importantes para el ejercicio de la profesión del abogado litigante. Encontramos la justicia, integridad, respeto, ética y el profesionalismo. En la justicia nos dice que debemos de actuar en defensa de la justicia y los derechos del cliente. En la integridad debemos de actuar con honestidad, transparencia a la práctica profesional. En el respeto nos dice que debemos de tratar a clientes, a colegas y a demás personas con dignidad y respeto. En la ética debemos cumplir con los principios y normas éticos que rigen en la profesión. Y por último, el profesionalismo nos dice que debemos de mantener un alto nivel de competencia y conducta profesional. Gracias. Bueno, esto fue nuestra interpretación del grupo abogada. Somos el grupo número 1. Muchísimas gracias.